Pues comenzamos con esta lección que vemos es el Evangelio de San Juan. A ver, ¿quién y quién anda por aquí ahorita? Veo a una persona que se llama Samsung, no sé quién sea, a ver si en un ratito nos dice quién es. Bueno, hermana Patricia, ¿me puede decir el libro de Juan? ¿Para quién fue escrito? No la escucho. ¿Apagarlo? A ver, Para la hermana, iglesia, hermana, buenas tardes. buenas tardes, ahí la escucho. ¿Para quién fue escrito, perdón? Para la iglesia. Para la iglesia, así es. A ver, permítame un poquito. A ver, ahí cómo se escucha. ¿Bien? ¿Algún eco o todo bien? Sí se Con escucha el eco. poquito eco. A ver, bueno, pues vamos a estar más cerquita aquí. Nos decía nuestra hermana Patricia que sí, el Evangelio de Juan va para la iglesia, así es. ¿Alguien sabe cuál Juan? ¿A qué Juan se refiere? Hermana Elizabeth Avilés, con su micrófono activado y ya me contesta. ¿Será para Juan el Bautista? No. Ah, bueno, dice Juan el Apóstol. Ajá, a ver, pues aquí estamos para aprender, porque a veces damos por hecho ciertas cosas y hasta que nos sentamos a meditar o alguien nos pregunta como que, ah, de veras, a ver, ¿El apóstol, hermana maestra? Esmeralda, adelante. ¿Será Juan el discípulo amado? Juan, el discípulo amado. Muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. A ver, ¿qué están viendo? Aquí ya se ve más completo. Vale, ya los veo. Bueno, pues dice aquí, es que esto de la tecnología a veces nos agarra de bajada, un poquito. Listo. Vemos aquí que es un suplemento espiritual. El Evangelio de Juan viene a ser para nosotros un suplemento espiritual como nosotros como iglesia madura, ya como creyentes que conocemos del Evangelio. ¿Cuál es el contexto de este Evangelio? Pues dice aquí que el autor fue acertadamente Juan el apóstol, un miembro del círculo íntimo, que era junto con el apóstol Pedro y Santiago. Y Juan, pues fue un testigo ocular, no solamente fue de que estuvo escuchando, sino que él miró sobre la transfiguración, perdón, sobre lo que sucedió en el Getsemaní y en la cruz. Él estuvo ahí al pie de estas situaciones, fue un testigo directo. ¿En qué fecha se escribió este evangelio? Pues fue a finales del siglo primero, a finales del siglo primero. De una vez adelantamos que este Juan, el discípulo amado, el apóstol, escribió también las cartas primera y segunda, tercera de Juan y su quinto libro, el Apocalipsis. De este Juan es el mismo que vamos a estar hablando y se dice que este Evangelio de Juan fue el primero de sus 5 libros que escribió. Se dice por ahí los eruditos que estudian, ¿verdad? Sobre las escrituras. Y, ¿Y qué más podemos decir? Podemos decir mucho, pero vamos a ir viendo sobre la marcha. ¿A qué audiencia se refiere? ¿A qué audiencia habla este evangelio? Pues a los cristianos ya establecidos que conocían los hechos básicos de la vida de Jesús.
Ellos ya habían escuchado de esto. De hecho, cuando se escribió, pues se dice que él ya tenía el conocimiento ya estaban los escritos de Mateo, de Marcos y Lucas. Así es que él ya tenía este conocimiento, ya había escuchado sobre esto. ¿Cuál es el propósito de este evangelio? Es un contraste. Por ejemplo, hablábamos al inicio de que se diferencia, ¿verdad? Los evangelios, pues hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero tres de ellos son los sinópticos. Los sinópticos. Entonces, los primeros tres. ¿Alguien me quiere decir qué significa sinópticos? ¿Qué son estos primeros tres libros? Que son parecidos, pero son complementos. Son parecidos, pero son complementos. El, ¿Cómo les puedo decir? La definición como tal de sinópticos es que ver juntos. Ese es ¿qué les dije? Se me fue la respuesta. Ese es el concepto de sinópticos, ver juntos. Entonces, Marcos, Mateo y Lucas miran lo mismo, pero de diferente perspectiva. En cambio, el Evangelio de Juan fue escrito para relevar verdades profundas y levantar la vida espiritual de la iglesia. Esa es la diferencia de ellos. Aquí nos dice la palabra insight. ¿Qué es insight? Pues más profundo, ¿verdad? ¿A qué vamos? A que Juan no repite lo conocido, sino que revela lo profundo. No repite lo que dicen los demás evangelios, sino que él va más allá. Vamos avanzando. El autor, pues como dijimos, el discípulo amado de Jesús, es hijo de Zebedeo, bueno, fue hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Él desarrolló su ministerio en Éfeso y en zonas aledañas. Él servía en las iglesias de Asia Menor y hasta el momento de su muerte, ya anciano, a fines del siglo I, siendo testigo de muchos acontecimientos que relató de manera fidedigna. De hecho, imagínense, ¿no? Todos los años que vivió, todo lo que pudo ver, aprendió y reaprendió, yo creo, escuchando nuevamente las historias de estos hermanos Marcos, Lucas, Mateo, y aprendió, o sea, ya tenía bastante conocimiento, ¿verdad? Y sus temas en contraste, dijimos, de los sinópticos, pues él va directo, su firme convicción de que Jesús es completamente divino y a la vez completamente humano. No nos confundamos, Jesús no fue 50% hombre, 50% Dios, no. Es 100% hombre, 100% Dios. Y el énfasis de la vida eterna a todo aquel que cree en Jesús, los comienzos del pensamiento trinitario. Esto contiene Juan. Ahí vienen comienzos y grandes verdades sobre la Trinidad de Dios. La muerte de Cristo, ¿cómo la ve él, cómo lo escribe él? Pues como exaltación y como glorificación, y al Espíritu Santo como consolador. Él así nos lo presenta. Los primeros evangelios pues nos presentan el origen de Jesús terrenal, pero Juan aquí lo maneja de su origen celestial. También ahí hay una gran diferencia. Él no relata tantas parábolas, él hace mención solo de algunas, él no habla tampoco de las liberaciones, exorcismos, ¿no? De que vinieron a él y Jesús los liberó, no, él no profundiza eso, él registra más bien pocas también enseñanzas sobre el reino. Veíamos libros atrás que nos enseñaban del reino, pero Juan no se dedica a hablar tanto de esto. Más bien se le llaman interconexiones. Registra, escucho el eco. Por ejemplo, en los pasajes del Evangelio nos ayuda a entender, se complementan, por así decir, estas interconexiones, nos ayudan a entender algo que no pudo haber quedado en claro con algún otro pasaje. Por ejemplo, Juan 3:24 dice solamente que Juan no había sido encarcelado,
solamente lo menciona de pasada. Pero si nos vamos a Marcos, a este pasaje que está contando aquí Juan, pues detalla el encarcelamiento y muerte de Juan el Bautista. Aquí sí se complementa lo que escribe Juan y lo que escribe Marcos. Es por ello que funciona así estas interconexiones. Juan se centra en quién es Jesús y su origen celestial. Él, por ejemplo, no inicia con la Navidad. Él omite esta historia del nacimiento de Jesús, la genealogía. Él da por hecho que ya se lo contaron los otros hermanos en su evangelio, entonces él brinca esta parte y aprovecha su escritura para contarnos verdades más profundas. El tema, pues, es la acumulación de testimonios para probar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y pues el propósito era presentar a Cristo a todos los cristianos como el Verbo encarnado de Dios. Esto va a ser parte importante en esta clase. Y comentarles como paréntesis, si se han dado cuenta, hemos estado viendo 2 temas, 2 libros por clase, por viernes, pero yo creo que este libro, comentaba aquí, compartí igual con nuestro pastor, es tan profundo. Claro que los otros también tienen su importancia, no estoy haciéndolos menos, pero al hablar de que toca temas más profundos para nosotros los creyentes, más revela verdades espirituales, creo que también nosotros debemos de darnos ese tiempo. Creo que yo pienso que la mayoría de las iglesias, cuando llegan nuevos creyentes, nuevas almas, ¿con qué libro empiezo de la Biblia? ¿Qué es lo que se les recomienda? Ve a Juan, ve a Juan, lee el libro de Juan, y si no lo recomiendan, recomiéndenlo, si no lo han leído, léanlo. ¿Por qué? Porque para nosotros como creyentes es un cimiento, es un libro cimiento para nosotros, pues revela verdades profundas, dijimos, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, ¿cuál es la tesis central de este libro? ¿Qué es lo que más menciona? Nos habla acerca del verbo, la palabra logos. No sé si han escuchado de ella. Se va a profundizar más adelante en otra materia también. A ver, permítanme un poquito. Es que se me está cayendo el sí pesa, si no es de las otras. Por ahí su micrófono abierto, lo pueden apagar a menos que quieran opinar algo. Bueno, pues aquí en la tesis central, Mateo y Lucas inician con el origen terrenal. Como dijimos, ellos sí se enfocan en la genealogía, inician con la genealogía. Pero aquí, ¿cómo inicia Juan? A ver, vamos a ver por aquí. Nuestra hermana Elizabeth Cortés, ¿me puede decir qué dice la cita Juan 1:1? En el principio, Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. así es, y nos lo dijo de memoria, ¿verdad? No está mal ay, los agarro uno de bajada, pero creo que es un texto muy importante para nosotros. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, así como nuestras palabras expresan nuestro carácter, Cristo es la expresión del pensamiento y la esencia de Dios. A ver, veo por aquí a Jenny Cortés. ¿Me puedes decir en las materias de español básicas qué es el verbo? Si puedes activar tu micrófono, por favor. Era como hacer como una acción, ¿no? Así es, así es. El verbo es la acción. Así, tal cual, podemos decir más cosas de la gramática, pero aquí en corto vamos a decir que es la acción. Ya vieron, hay que estar más atentos, así como lo están, porque vamos a estar viendo las participaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Creo que esto es demasiado profundo, esto lo vamos a estar viendo así de pasadita, porque les digo que hay materias que lo tocan más a fondo,
Pero, ¿qué es entonces Cristo? ¿Qué es Jesús en la tierra? Es la acción, la acción. Aquí, por ejemplo, también como base de la Trinidad, en el principio era el verbo. Jesús ya estaba en el principio. Él era con Dios. Dice que Él era con Dios. Entonces nos habla de que ahí está Dios. Y el verbo era Dios. Debemos de tener mucho cuidado de cómo expresamos estas cosas, porque no podemos cambiar, no podemos, son principios de hermenéutica, no podemos estar alterando la palabra, hay que ver bien su significado, hay que expresarlo como es, porque si nosotros decimos que Dios era el verbo, si cambiamos las palabras, estamos ahí yéndonos con los unicitarios, estamos negando la Trinidad, ¿por qué? Porque aquí la Biblia nos está diciendo que el verbo era Dios, Jesús era Dios. Entonces, con, con cada palabra que leemos debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí en la presentación nos pone la cita de Juan 1:11. No sé si alguien ya notó el error que dicen, ya la hermana Dana ya se equivocó, ¿qué pasó ahí? No sé si alguien lo notó o alguien así se lo sabe erróneamente. La cita en Juan 1:11, si tienen ahí su Biblia a la mano, que hay que traerla a la mano, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así no está. Si revisan ahí su Biblia, en la versión Reina Valera, ¿qué dice? A Dice, lo suyo vino. vino y los suyos no le recibieron. Así es, hermana. No dice a los suyos, dice a lo suyo, ¿verdad? Y aquí dice que es el versículo de la tristeza. ¿Qué asunto más triste que siendo nosotros su creación, siendo nosotros lo más amado para él, Se trabó. el versículo de la tristeza? ¿Y cómo expresa él la encarnación? En Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne, así es. A ver, permítanme poquito que traigo aquí. Hablando de la palabra logos, hay mucho que profundizar, pero bueno, también tenemos espacios de tarea, ¿verdad? Que nos gusta mucho. Nos divertimos ahí, aprendemos más. Logos presenta entonces, dijimos que a Jesús como el verbo. Cristo es presentado como la expresión viva del carácter y la esencia de Dios, ¿verdad? Eso viene a partir aquí lo que es el Evangelio de Juan. ¿Y cuál era la meta de este Evangelio? Pues probar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No sé si tienen por ahí a la mano o ya que vean la grabación, si gustan, el manual, el libro, el archivo que estamos viendo de Juan en esta lección. Pues por ahí en las páginas nos habla de la manifestación, ya hablando del bosquejo. Lo van a ver ustedes en su tarea. La manifestación de Cristo en el tiempo. Nos habla al inicio. Los sinópticos comienzan registrando la historia terrenal y su nacimiento virginal, pero dijimos que Juan lo empieza desde su origen celestial y Cristo es llamado el Verbo. Cristo es la expresión del pensamiento de Dios hacia nosotros y de su carácter. Voy a hacer aquí unas preguntas. Si tienen ya abierto su libro, su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo recibió el mundo a su creador? ¿Cómo recibió? No me lean el versículo, más bien la respuesta. ¿Cómo recibió el mundo a su creador? Esmeralda, ¿qué respuesta tendrías? Pues más bien no lo recibió bien, porque ellos esperaban como a un rey, venido en, no sé, con caballería o algo así, y pues él vino en humildad. Entonces, dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz.
La luz, así es, y la luz es Jesús. Entonces, sí, la respuesta sería que no le reconocieron. ¿Cómo lo recibió el mundo? No le reconoció, no le conoció. Y la segunda pregunta, ¿cuál puede llamarse el versículo más triste de la Biblia? Ese ya lo vamos a brincar, porque ahí está la respuesta, ahí la anotan. ¿Cuál fue? De que los suyos no le recibieron. Vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron. Tercera pregunta. ¿Qué fue? ¿Qué les fue dado a aquellos que le recibieron? ¿Alguien lo Les dio sabe? potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, hermana Isabel. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué dice Juan que los discípulos recibieron en el versículo 16? Gracia. Ya, fue la gracia. Así Gracias. es, así es. Él, él nos dio gracia. Al recibirlo, pues nos dio esa gracia, así es. Bueno, pues continuamos. Aquí vemos en resumen lo que es el bosquejo. Ya sabemos que en nuestro manual lo podemos ver un poquito más desglosado. Aquí nos presenta en la diapositiva, pues, la arquitectura del libro. Este es un viaje a través de la estructura del libro de Juan. El prefacio, el inicio, lo vemos del capítulo 1 al 18, que es la preexistencia. El verbo era con Dios, él ya estaba, nos habla de la preexistencia, sobre una eternidad y tiempo. El segundo punto que aquí se repite, ya lo estamos viendo, habla de la manifestación al mundo, nos habla sobre señales y testimonios a partir del capítulo 1:19 hasta el 6:71. Y el rechazo, empieza a vivir el rechazo, nos relata el rechazo Juan de Jesús y nos presenta un conflicto con las tinieblas desde el capítulo 7:1 hasta el 12:50. Más adelante, en el capítulo 13, empezamos a ver la manifestación a los discípulos, la intimidad del aposento alto, del capítulo 13 al 17. Y por último, de los capítulos 18 al 21, la humillación y glorificación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y empezamos a desglosar un poquito del bosquejo. La primera y segunda división nos habló de manifestación y señales. ¿Quién fue el precursor? Pues Juan el Bautista. Notemos que no es el mismo que estamos hablando, el autor del libro de Juan no es el mismo. Aquí nos habla de Juan el Bautista. Juan menciona el ministerio de Juan el Bautista. Dice que enviaron una delegación, acá afuera hay comerciales. Enviaron una delegación para preguntarle acerca de su identidad y autoridad. ¿Y qué dice Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 23? Si alguien lo tiene, la lectura, dice aquí, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así es, gracias. El precursor Juan el Bautista, ¿cuál era su rol? Pues la voz en el desierto, como un ingeniero que prepara el camino. Así se presentaba Juan. Yo solo soy el que clama, el que viene a presentar al mero, yo no lo soy, no me vean a mí. Y su humildad nos la presenta, lo podemos ver en el versículo 33. ¿Qué dice el versículo 33? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice el 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, ese no es el versículo del que les voy a decir acerca de su humildad. Más bien es cuando él menciona, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está esa cita?
en el versículo 29, un poquito más atrás de mi subrayado que leí, más arribita, ahí ¿qué dice Juan? No soy yo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí Juan el Bautista revela la deidad de Jesús, lo reconoce. Las señales de autoridad que nos presenta ya Jesús, hablando sobre su ministerio, pues en las bodas de Cana, transformación de la realidad, el agua en vino. A ver, vamos a leer por acá. En la boda de Cana, Jesús le da la oportunidad de manifestar su poder. A ver si encontramos aquí esta cita. El gozo de esta boda estaba en peligro de echarse a perder y que el dador de la fiesta quedase mal, pues el vino leemos que se había acabado. Y María, su madre, conociendo los poderes milagrosos de su hijo y deseando con su orgullo natural de madre, ay, aquí es donde mi hijo, el poderoso, el que hace milagros, va a mostrar su gloria. Ella quería que se manifestara su poder y le informa del hecho de que no había vino. Y esta recordación, pues, ella estaba sugiriendo, ¿verdad? Que fuera y tomara acción. Pero Jesús tiernamente le recuerda que aún cuando él ha estado sujeto a ella, hasta el tiempo del principio de su ministerio, sus relaciones ahora cambian. En el capítulo 2, versículo 4, nos dice que ahora es guiado por su Padre Celestial. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dijo a su madre, aún no ha venido mi hora. O sea, María lo estuvo guiando a través de los años, lo estuvo enseñando, pero llega el momento en el que Jesús le dice, hey, yo sé a qué hora voy a actuar, ¿verdad? Y es aquí donde nos cuenta sobre la transformación del agua en vino. Y más adelante nos habla también de la limpieza del templo, el celo por la casa del Padre, que fue la señal de su autoridad sobre la religión establecida. Dicha profanación de la casa de su padre hace a Jesús echar fuera del templo a los mercaderes que estaban por ahí. Los milagros de Jesús, pues habían ganado muchos seguidores. Vemos en Juan 2:23, pero Jesús no confiaba en una fe que dependiese meramente de señales. No, él no quería que sus seguidores solo estuvieran por él con las señales que él hacía. Y pues por ahí, por sus milagros, uno de los impresionados fue un príncipe de los judíos llamado Nicodemo. Este último empieza con su conversación con Jesús, reconociendo que él era un maestro enviado por Dios. Pero nuestro Señor le explica que debe de nacer del reino. Porque él empieza ahí a ver, vamos un poquito a esta historia, Jesús y Nicodemo. Dice, respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estuvo ahí una noche platicando con Nicodemo, con varias verdades que hasta ahora nos enseña a nosotros. En el versículo 8 de ese capítulo, pues Jesús le enseña que viene por la obra misteriosa del Espíritu en el corazón. No es por su decisión, sino que es el Espíritu obrando en nosotros. Los discípulos de Juan el Bautista, nos menciona en otro pasaje, viendo que las multitudes le abandonaban y se iban con Jesús, se quejaban con su jefe, pues Juan el Bautista, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 25 y 28. Estamos por aquí. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Ahí van de chismosos. ya vieron que hace milagros y todo, y los que te seguían a ti, ya ahora lo siguen a él. Fíjate
Fíjate lo que está pasando. Ahí van y le chismean. Pero ¿qué dice Juan? Juan les dice que esto está enteramente de acuerdo con el plan de Dios. Dice en el 3:30, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Ese era su trabajo. Su misión era conducir al esposo, al Mesías, hacia la esposa, que es representada por la nación judía. Y hecho esto, su misión habría terminado. Cuando Él crezca, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Así dice esta cita, ¿verdad? Y aquí vemos un recuadrito con el contraste sobre Nicodemo y la samaritana. Nicodemo relatado su historia en el capítulo 3, pues él era un hombre. Y la mujer samaritana en el capítulo 4, pues era mujer, ¿verdad? Nicodemo era judío y la mujer samaritana. Nicodemo era un hombre maestro de Israel y la mujer samaritana era pecadora y prostituta. Mucha diferencia. Nicodemo vino de noche y la mujer samaritana vino al mediodía. Nicodemo era un discípulo secreto, pero la mujer samaritana confesó a Jesús de inmediato. Ella no empezó a dar murmuraciones, no, ella fue a confesar a Jesús a su región de inmediato, fue corriendo, ¿verdad? Y con Nicodemo entendimos que se necesita nacer de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús? Necesitas nacer de nuevo. ¿Y qué le dice Jesús a la mujer samaritana? Necesita el agua viva. El agua viva que es el mismo Jesús. Sin importar el estatus social o moral, existe una necesidad común. Vemos aquí, sea hombre, sea mujer, sea de buen conocimiento, se dedique a cosas bajas, la necesidad existe, que es el Espíritu Santo. Es un contraste que nos presenta, pero esa es la enseñanza. No hay diferencia, no hay distinción de personas, ¿verdad? Aquí en esta diapositiva, acuérdenme del tiempo, ¿eh? 5 minutos. A ver, el punto de inflexión, el pan de vida. Aquí en el capítulo 6 nos habla sobre la alimentación de los 5,000. Y ahí viene el clímax de popularidad de Jesús. Ahí es cuando se da a conocer mucho. La alimentación de la multitud registrada en este capítulo marca la culminación de la popularidad de Cristo. Y el pueblo está tan convencido de que Él es el profeta que han estado esperando por tanto tiempo, que ellos lo quieren hacer rey. En ese momento es que este es nuestro rey, pero Jesús se rehúsa a este honor porque Él no había venido a reinar, sino a morir. Recordábamos en los evangelios pasados, ese fue el siervo sufriente, Él fue un conquistador, pero aunque fue una paradoja, ese era el plan perfecto de Dios. Y Jesús da un golpe mortal a su popularidad. Ahí querían hacerlo rey, pero mientras el pueblo creía que su salvación se efectuaría por un Mesías glorioso, como decía nuestra hermana Esmeralda, pues Él les enseña que esta sería efectuada por un Mesías que había de morir. Ante todo les reprende por buscar el alimento natural en vez de espiritual. Empezaron a seguirlo más por el alimento, por la comida. Había hambre y Él multiplicaba, hacía milagros, pero Él les reprende, los regala, porque ellos están buscando alimentarse una en Él. Esa es la manera en que nos alimentamos espiritualmente, cuando lo buscamos a Él. El pueblo entonces le pide señales para poder creer. Artículo 30 de este capítulo 6. Estamos en el capítulo 6. Y el pueblo pues le pide milagros, ¿verdad? Les pide señales para poder creer en Él. Y mencionan el hecho de que Moisés les dio maná. Y nuestros un tipo de sí mismo, el verdadero maná. Dana, Aquí este tipo, Dana, díganme, se te está mande. trabando mucho, se está trabando mucho, casi no
Está muy cortado. Ah, ok, ok. A ver si revisamos. Bueno, creo que ya se me sacó, ¿verdad? A ver, se salió, pero ya regresamos. También se salieron. ¿Sí se escucha? ¿Ya volvimos o seguimos en pausa? Sí se escucha. Ya está. A ver, vamos a terminar esta diapositiva para irnos al receso de 10 minutitos. Este tipo lo han estado viendo, esta expresión del tipo lo han estado viendo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hace referencia a Jesús que el maná es un tipo de sí mismo, del verdadero maná. Cuando la nación en general le ha rechazado, hay un remanente fiel que vendrá a él y a estos no echará fuera. Jesús les dice que es necesario una revelación divina para convencerles de su deidad. Y Jesús les dice que sus palabras se han de tomar espiritualmente, no de manera literal. Dice aquí en nuestra diapositiva, el deseo del pueblo, pues ellos querían un rey físico y un alimento natural, ellos querían acción al momento, pero la oferta de Jesús, él rechaza ese reino terrenal y ofrece su carne y su sangre como sacrificio, diciendo él que es el verdadero maná. Y la verdad dura, el que come mi carne y bebe mi sangre. Esto es una metáfora de creer en su expiación. ¿Y cuál fue el resultado? Pues la gran depuración. Muchos discípulos abandonan el camino. Ahí, ¿qué dicen? No, pues no es lo que buscamos, gracias. En los versículos 60 al 71 nos relata esta parte de que mejor se van y ahí lo dejan. A ver, por aquí lo tenía la cita. 60. Bueno, ya quedó ahí, ¿verdad? Bueno, esto lo vamos a estar viendo en la tarea. Como que ya va muchas veces que lo menciono y va a ser una buena tarea. Vamos a dejar en esta diapositiva, tomamos los 10 minutos de receso y regresamos aquí 8:20. Listos, regresamos de la sesión de receso. Bueno, pues nos quedamos en esta diapositiva. La anterior fue del pan de vida y continuamos acerca del bosquejo, pues esta es la tercera división. Nos empieza a contar sobre el conflicto y las afirmaciones divinas. ¿Dónde pasó todas estas situaciones? Pues en la fiesta de los tabernáculos y en la fiesta de la dedicación. ¿Qué situaciones hubo aquí? Pues en el capítulo, aquí iríamos en el capítulo 7 de Juan, en los versículos 37 al 39, él proclama ser durante el derramamiento ceremonial del agua en Siloé, el agua viva. Nos dice que el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús todavía no había sido glorificado. Probablemente, pues en ese momento que Jesús se levantó y se proclamó a sí mismo como la fuente de agua viva y la roca herida en el cual el mundo entero pueda beber, en este pasaje, pues al oír esto muchos reconocieron que él era el Mesías, pero otros no lo podían creer, ¿verdad? Estaban molestos,
ponían objeción a que él no podía hacerlo porque venía de Galilea. O sea, ese era, para ellos era un gran motivo de decir, no, 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 ¿cómo vas a ser tú el Mesías? Los funcionarios del templo, impresionados por lo imponente de las majestuosas declaraciones de Jesús, no le arrestan, se quedaron como que en shock. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quedaron asombrados. Los fariseos lo reprenden a los guardias de ese momento, ¿verdad? Diciendo que ninguno de los gobernantes había creído en él, sino solamente un pueblo ignorante. Dice que los que lo seguían eran ignorantes, decían estos fariseos. Y en este punto Nicodemo defiende a Jesús, por lo cual los fariseos afirman con enojo que según las escrituras ningún profeta vino de Galilea. Así es como decían ellos, pero eso no era cierto porque de ahí había venido Jonás y Elías de esta región. Los escribas y fariseos traen ante Jesús una mujer tomada en adulterio. Y esto pues era un intento para envolver a Jesús en un dilema. Si él ordenaba que la mujer fuese dejada libre, esto sería una contradicción de su declaración de que no había venido a abrogar, sino a cumplir la ley de Moisés, como nos decía en Mateo. Y si decía que la mujer debía ser apedreada de acuerdo con la ley, podía considerarse como una contradicción de su declaración, que no había venido a juzgar, sino a salvar a los pecadores. Le quisieron poner ahí una trampa, ¿verdad? Y el Señor resuelve, nuestro Señor resuelve esta cuestión traspasando el caso a la corte de la conciencia de ellos. Y en esta corte sus inquiridores hallaron que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Jesús luego, más adelante, se proclama como la luz del mundo, que viene siendo un contraste directo con la ceguera espiritual de los fariseos. Es una reclamación verdaderamente divina. En el 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así este pasaje. Y Jesús entonces ahí acusa, a ver, no, estamos más atrás, perdón. Jesús contesta que él puede dar testimonio de sí, nos dice en el siguiente versículo. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Y Jesús les dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque de donde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, les responde. También nos habla acerca del gran yo soy. Aquí lo vemos más resplandeciente, ¿verdad? En la diapositiva. Antes de que Abraham fuese, yo soy. En el 8:58 hay una afirmación suprema de deidad. Y los líderes religiosos, me estaba estorbando aquí los líderes religiosos toman piedras para matarlo. Vamos a ver este pasaje. Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes de que Abraham fuese, yo soy. Pues se enojaron ahí los maestros de ese momento. A ver, permítanme aquí. Jesús les dice que Abraham vio de antemano su venida en el versículo 56, y esta declaración deja atónitos a los judíos que no pueden comprender cómo él y Abraham se pudieron conocer. ¿Cómo? En el versículo 57 dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo entonces que antes de que Abraham fuese, yo soy en el 58, y ahí afirma su preexistencia. Y entonces los judíos pues lo toman de la peor manera y ahí le acusan de blasfemo, procuran apedrearle. La curación de Jesús de un ciego en sábado más adelante, otra vez trae el odio de los jefes. ¿Y qué nos dice esta cita? En el capítulo 9:34, anterior,
9:34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Vamos a hacer aquí un poquito del uso del Antiguo Testamento en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34, el versículo 1 y 2. Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? En contraste con esta cita, vamos a los versículos 8, 9 y 12. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por lo tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas en el día nublado y de la oscuridad. En los versículos 1 y 2 se refiere a los verdaderos pastores que entran al redil por medio de él mismo, que es la puerta. Y ese significado a aquellos que tienen un llamamiento divino. No cualquiera puede llamarse pastor. ¿Por qué? Porque no, las ovejas no reconocen. Como no tiene el llamado, no reconocen esa voz. En la fiesta de la dedicación, los judíos vienen a Jesús y le preguntan que si él era el Cristo. Y Jesús les dice que sus obras y palabras han probado que Él es el Cristo, pero que ellos no han creído porque no son de sus ovejas. Y con seguridad, sus ovejas, Jesús luego describe la seguridad de sus ovejas, como vimos aquí en Ezequiel, y lo vemos también en Juan de los versículos 26 y 27. Jesús describe la seguridad y concluye con la reclamación de su unidad con Dios mismo. Es ahí donde él dice que él es el buen pastor, que da su vida por las ovejas, ¿verdad? Y en la siguiente división del bosquejo vemos la intimidad del aposento alto. Nos habla acerca del lavamiento de pies en el capítulo 13. Vamos para acá. Este acto trasciende una simple lección de humildad o higiene, más bien es un tipo teológico. Déjenme encontrar acá. El capítulo 17 contiene un ejemplo supremo de la humildad. Vamos en el capítulo 13. Se humilla a la más baja de las tareas, el lavamiento de los pies de los discípulos. Estamos ahí en Juan 13, versículos 13 y 17. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así dice esta parte. Y pues la enseñanza como tal es que se humillasen a sí mismos y sirviesen los unos a los otros. Como querían de todas las luces, donde Jesús muestra con este acto una señal de humildad. Hay mucho motivo para dudar de que Dios les quisiera. Importa. Por internet. ¿Alguien quiere comentar algo? Más bien se les prendió el micrófono, ¿verdad? Está trabando un poquito. El significado más profundo sobre el lavamiento de los pies fue enteramente
en vista de su cruz y un oficio subsecuente, como nuestro sumo sacerdote y abogado que aparece a la diestra del Padre. Más bien el contexto de esta cita claramente nos demuestra que lo que él hizo era un tipo de su futura obra redentora y sacerdotal. Simbólicamente se establecía su ministerio de conservar limpios los pies en una conducta diaria para nosotros los santos. Y le dice a Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Pedro, después de su terrible caída, cuando lo niega 3 veces a Jesús más adelante, supo entonces que estas palabras de Cristo, cuando le dijo, yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte. ¿Realmente qué significaba? Que cuando fue purificado y restaurado a la comunión con su Señor, en ese momento se acordó de esto. Aquí el simbolismo sacerdotal, como nos dice la diapositiva, representa la obra continua de Cristo como abogado. En primera de Juan 2:1 nos muestra esto. Y el propósito de mantener los pies limpios, pues es el andar diario. Hasta nosotros corre esta palabra, ya que estamos bañados, ya que estamos salvos. No podemos estarnos ensuciando, ¿verdad? No avanza aquí esa. La segunda parte de la intimidad en el aposento alto es la promesa. ¿Cuál es la promesa? No os dejaré. Sí, ¿verdad? La promesa, no os dejaré huérfanos. El Espíritu Santo vendrá para convencer al mundo y guiar a los discípulos a toda verdad. Aquí la metáfora que utiliza es la vid y los pámpanos en el capítulo 15. La unión vital y orgánica. ¿Cuál es la condición clave? Permanecer para llevar el fruto. La unión vital y orgánica tipificada por una vid demuestra cómo esta vid verdadera se conserva limpia y fructífera. Ahí en el capítulo 15, versículo 2, les exhorta a permanecer en él para poder contexto se escribió. En aquellos momentos ya había algunos creyentes en la iglesia de Jesucristo después de su ascensión. Con más de lo que él sabía, y es por eso que Juan, dijimos, omite ciertas historias que ya se habían relatado en los evangelios anteriores, y él empieza a dar de enseñanza corre hasta nosotros. Si llevan fruto, habrá resultados. El Padre será glorificado y ellos demostrarán ser verdaderos discípulos. La unidad entre ellos mismos se ha de mantener por el espíritu de amor. Claro que nos habla a nosotros como iglesia actual. Para que no se den al desaliento y a la desesperación cuando haya persecuciones, les escribe a sus discípulos en el capítulo 16. En el versículo 1 al 4. Dice que es necesario que Él se vaya para que pueda venir el Consolador. Mientras Él está en la carne, puede estar presente solamente en un lugar, un mismo tiempo. Pero sentado a la diestra del Padre y enviando su Espíritu, puede estar presente con cada uno de sus seguidores hasta el fin del mundo. Él llegó aquí de manera física y podía estar con ellos, pues, donde iba físicamente, pero cuando Él se va y ahora está su Espíritu con nosotros, puede estar ahora sí que en todas partes, ¿no? Ya no lo limita a un cuerpo. Aquí sobre esta diapositiva, aquí es la tristeza de la pérdida se convertirá en un... Cuando Él se vaya, pues sí, claro que habrá tristeza, pero nos cuenta que nos mandará al Consolador, al Espíritu Santo. Esta diapositiva nos habla de la gran oración intercesora del capítulo 17. Si le quieren tomar captura, si van al orden del libro, vamos a ver una actividad más adelante,
más adelante, llamada tarea. Esta división, la número 5 en el bosquejo, nos habla sobre el juicio y la cruz. Presenta el juicio ante Pilato y Jesús declara, mi reino no es de este mundo. ¿Y qué detalles da Juan exclusivos en este libro? Pues el encargo de María al apóstol Juan, al discípulo amado. La escritura de la acusación por Pilato también nos describe esta situación y el grito de victoria que fue en la cruz, consumado es. También nos describe la evidencia física. Sangre y agua brotan de su costado. El significado es más profundo que estas palabras que nos da aquí la diapositiva. Es un corazón literalmente destrozado por el sufrimiento espiritual. Es el agua que terminó corriendo es de la misma manera, sigue limpió nuestros pecados, ¿verdad? Sí, perdón, es que me quiero regresar y no, porque queremos seguir avanzando. Ya como última diapositiva, nos presenta la victoria en los últimos capítulos, que nos presenta la resurrección y restauración. El sepulcro fue vacío y los detalles del sudario refutan la teoría del robo. Juan se da el detalle de escribir que las mantas, el sudario donde había sido envuelto el cuerpo de Jesús, estaban ahí dobladas. O sea, ni siquiera se dio a notar que fue un robo. Y él se da el tiempo de escribirlo. ¿Por qué? Porque fue la demostración de gran poder de la resurrección. Nos presenta a María Magdalena con una devoción recompensada. Nos presenta a Tomás también, del escepticismo a la adoración. Señor mío y Dios mío, porque él dudaba, ¿verdad? Él quería tocar si en verdad era él. Y así pasó con él, Señor mío y Dios mío. Jesús satisface la necesidad de la evidencia. Él quería ver, él quería tocar y se lo permitió. Y nos presenta a Pedro con una restauración pública. 3 preguntas de amor para sanar, 3 negaciones, como fue lo que hizo Pedro. Y la comisión que fue, apacienta mis ovejas. Esa fue la comisión para Pedro. Y un resumen teológico, este libro realmente es muy profundo. Hay vida en su nombre. Para nosotros todavía sabemos y entendemos que hay vida en su nombre. Ese verbo sigue actuando, sigue ejecutando, su voz, su eco, sigue haciendo que subsista aquí la tierra. Aquí se une la vida, la luz y el amor en Cristo Jesús. Y el veredicto, el Evangelio de Juan es una acumulación de testimonios. Él tuvo bastante material, de dónde, historias. Si Juan vivió tanto de cerca, claro que tenía mucho de qué contar y nos lo comparte. Y es para establecer un hecho legal y espiritual de que Jesús es Dios. Él da demasiadas evidencias y se sigue proclamando, Jesús es Dios. La conclusión, creer y permanecer. Creer en la entrada a la vida y permanecer el secreto del futuro. Hay que permanecer, sabemos lo que ha de venir, hay que mantenernos ahí. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto sigue hasta nuestros días y nos alcanza sus promesas. Esa oración me gustaría pues que la tuviéramos ahí como tarea. ¿Por qué? Porque esa oración es la que nos alcanza todavía a nosotros y eso sí me gustaría que lo tomaran ustedes en su casa, que se dieran el tiempo de leerlo y tomarlo, meditarlo y claro que vamos a escribir un poquito de ello, ¿verdad? Vamos a hacer unas preguntitas. Si andan por ahí, más bien fue pregunta. Sí andamos. Sí. Sí. No me dejes hasta que se va para abajo. Es que no veo por qué. Porque no lo quiero ver, los quiero escuchar. Vamos a hacer unas preguntas acerca de esta lección. Nada más que cada que le muevo, se sube, se baja.
Permítame poquito. Aquí lo voy a tener. Mientras ahí agarran sus anotaciones. Quienes hicieron anotaciones, vamos aquí. Unos minutitos nada más vamos a dar para estas preguntas. ¿Se sigue trabando o sí se escucha? Para que digan, no, yo primero abrí el micrófono y no me escucharon. Si se traba, de repente se traba. Poquito, ojalá que no se trabe cuando toque que contesten. A ver, según el capítulo 12, estuvimos ahí hojeando algunos de los capítulos. ¿Cuál fue el resultado general del ministerio de Cristo hacia la nación de Israel? No van a leer todo el capítulo ahorita. ¿Alguien que quiera contestar? No, que cómo eso no lo anotamos en ningún lado. A ver, vamos a dar respuesta a esta pregunta. Vamos calentando motores, micrófono, la habilidad ahí de contestarle. El rechazo de la luz, seguido por la ceguera espiritual de la nación. A ver, vamos a ver la segunda. Según Juan el Bautista, ¿cuál era su misión principal respecto al Mesías? Ahí está la pregunta, clara. Preparar el camino. A ver, hermana Elizabeth Avilés. ¿Qué es el verbo encarnado? A ver, preparar los caminos delante de él, actuando como la voz que clama en el desierto. La escuché un poquito lejos, a ver si escuchamos mejor al siguiente que conteste. ¿Qué distinción tuvo Juan respecto a los demás apóstoles durante el juicio y la crucifixión de Jesús? ¿Qué pasó ahí? Pues, pues que Juan siempre siguió de cerca al Señor hasta la cruz. Estuvo ahí al pie, fue el único que siguió al Señor, así es. Ahí estuvo al pie de la cruz antes de que Jesús expirara. Muy bien, Esme, gracias. ¿De qué tres cosas convencerá el Espíritu Santo al mundo, según el ministerio descrito en Juan 16? De pecado. ¿Qué más? Una de tres. ¿Cuál sigue? Por ahí lo tienen anotado, por ahí los veo. Por De ahí. pecado, de justicia y de juicio. Justicia y de juicio. Así es, nuestra hermana Aide, de pecado, de incredulidad, de justicia, la rectitud de Jesús y de juicio. Vendrá el juicio para la tierra, ¿verdad? ¿Cuál fue una de las razones fundamentales por las que Juan el Bautista bautizó a Jesús? Eso ya lo habíamos visto también en otro evangelio. Hermana Isabel tiene el micrófono activado, ¿nos contestará o alguien más? Ya está, hermana, ya está. O le va a ganar Esmeralda. A ver, Esmeralda, ¿cuál fue la razón fundamental? Por la obediencia al Padre. Para tener una revelación de la deidad de Jesucristo. Ah, A ver, muy bien. Sus micrófonos apagados. A ver, ¿quién contesta esa siguiente? ¿Por qué Jesús fue llevado ante Pilato tras ser condenado por blasfemia en el concilio judío? ¿Cuál fue esa situación que detonó, que lo llevó ante Pilato? No es porque Pilato era un rey y y fue de esa forma que lo acusaron los fariseos. A ver, veamos la respuesta. Porque el poder de infligir el castigo capital les había sido quitado a los judíos por los romanos. Como que nos faltó leer un poquito la pregunta más detallada.
Vamos con la siguiente. El contraste de Nicodemo y la mujer samaritana resalta que ambos tenían una misma necesidad El Espíritu en el Santo. recuadrito. ¿Cuál, hermana? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Era esa necesidad en común? Claro. Que lo vemos representado actualmente con la humanidad. Nos sigue brincando esa necesidad del Espíritu. Así es, gracias. ¿Qué detalle médico mencionado por Juan sugiere que la causa de la muerte de Jesús fue un corazón destrozado? Sangre y agua. A ver, Esmeralda. La emanación de agua y sangre al subir su costado con la lanza. Les está ganando mi hermana Esmeralda. Los veo muy concentrados, pero no contestan. Píquenle al micrófono, ahí donde está, hermana Patricia, ahí dele, Natalie, échenle. Ya contesten. Esta situación teológicamente hay mucho que expresar. El cordero de Cristo, el cordero que fue inmolado en esa cruz, también el cordero para que fuera presentado como sacrificio no tenía que ser quebrado ningún hueso. También por eso se cumple la profecía y claro que hay muchas evidencias de que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Él fue el sacrificio perfecto, ¿verdad? En el discurso sobre el pan de vida, ¿qué quiso enseñar Jesús con la figura de comer su carne y beber su sangre? Que todos tendrían que ir a Él. Que todos tenían que ir a Él. La necesidad de creer en Él como la expiación por los pecados de la humanidad. Así es, por ahí va, por ahí va. ¿Qué nombre profético le dio Jesús a Simón al conocerlo por primera vez? Pedro, la roca Así es. o la piedra. ¿Qué crees, Esmeralda? Te ganó aquí nuestro hermano presente, Diego. Contestó correcto. En este pasaje aquí Juan lo describe como Cefas, que su traducción es Pedro. Así es. Ese fue el nombre que le dio a Simón. ¿Cómo aclara Juan el malentendido sobre la creencia que él no moriría jamás? Quieren contestar, ahí están. 3, 2, 1. No, se ya llegó al 1. ¿Cuál fue? Explica que Jesús no dijo que no moriría, sino que si él quería que Juan quedara hasta su venida, no era asunto de Pedro. Por ahí vienen las citas, todo eso viene en la lección. Según el texto, ¿en qué momento histórico escribió Juan su evangelio? Esa sí me la sé, ¿no? Ahí lo tienen escrito, ya le vi que sí lo pusieron. ¿En qué momento histórico escribió Juan su evangelio? Acá hay más hermanos, aquí veo a Alejandro Limón, a nuestra hermana Carmen. ¿Quién más? ¿Quién más va a No sé si contestar? me vaya a regar. Dice que lo escribió Al final del del siglo siglo. primero. Al final del siglo I, así es. En ese momento se alude el escrito. ¿Cuál es el distintivo fundamental del discipulado cristiano según las palabras de Jesús? En Juan 13:35. ¿Cuál es el distintivo fundamental del discipulado cristiano según estas palabras? Ahí estábamos en Juan. La manifestación del amor que nosotros le brindemos a otro. Ajá, así es. El amor de los discípulos de los unos para con los otros, así es. ¿Por qué Juan omite la mayoría de los incidentes conocidos de la vida de Jesús en su evangelio? Porque ya están en otros evangelios, en otros evangelios. Ya estaban escritos. Areli, ¿eres tú? ¿Quién nos habló? Yo veo unas iniciales, pero a ver. Marlene. Marlene, muy bien, hermana Marlene, porque da
por sentado que sus lectores, así es, ya estaba escrito en los otros evangelios, correcto. ¿Cuál fue el razonamiento político de Caifás para determinar la muerte de Jesús tras la resurrección de Lázaro? ¿Qué? ¿Cómo? Si ya han leído el evangelio, por ahí lo han de tener. Cuando le dice que es mejor que uno muera por el pueblo a que todo el pueblo muera por uno. A ver, así es, exactamente. No vi quién habló, pero fue correcto, que era mejor Soy que un solo Roberto, hombre muriera. ¿Perdón? soy Roberto. Hermano, ya ahora sí le veo el nombre, ya no es Samson, hermano Roberto. Muy bien, gracias. Que era mejor que un solo hombre muriera antes de que la nación entera fuera destruida por los romanos, correctamente. ¿Cuáles son los 5 testigos a los que Jesús apela para validar sus afirmaciones de divinidad en el capítulo 5? ¿Cuáles son los 5 testigos? Estas preguntas deberían valer 5 puntos. Pero vale participación, puntos en participación. Son cuando están, que lo están crucificando, que está Juan, a María y no sé quién más. ¿Sí es esa? A ver, los testigos, Juan el Bautista, sus obras, el Padre, las Escrituras y Moisés. Por ahí va la respuesta. Durante la fiesta de los tabernáculos, ¿qué condición pone Jesús para saber si su enseñanza viene de Dios? ¿Cuál fue ahí la condición? Que se me hace que estas 5 preguntas vamos a decir, hermano, por nombre, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? Durante la fiesta de los tabernáculos, ¿qué condición pone Jesús para saber si su enseñanza viene de Dios? Es como tener como sede espiritual, algo así, es que no sé formular bien la respuesta. A ver, vamos a darle empujoncito. Creo que dice ¿Qué aquí que manifestación. ¿Estar realmente dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Esas preguntas también nos ayudan a que quede en concreto, ¿verdad? Si nos queda alguna duda, igual pueden preguntar. Y estas últimas 3 preguntitas. ¿Cuál fue el propósito de la pregunta de Jesús a Pedro, repetida 3 veces en el mar de Galilea? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. A ver, ¿cuál fue ese propósito? Se refiere a las 3 negaciones de Pedro como pastor de mis ovejas. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Así es, hermano. ¿Qué evento profetizó Jesús tras la petición de unos gentiles que deseaban verle en la Pascua? ¿Qué? ¿Qué evento profetizó Jesús? ¿No era lavamiento? La destrucción del templo. Destrucción del templo. A ver, lavamiento no, más bien fue su propia muerte, como el medio para traer salvación al mundo gentil. ¿Qué profecía se cumplió? Les dije, ¿verdad? Al no quebrarse las piernas de Jesús en la cruz. Que no se rompiera ningún hueso, como dijo usted. Hermana Marlene, hermana Esmeralda, indicaba esa profecía que no se quebraría un hueso suyo, relacionado con el Cordero Pascual, el del sacrificio, así es. Y ya fueron 3, pero unas 2 más y ya nos vamos. ¿Qué simbolizaba el agua derramada por los sacerdotes sobre el altar durante la fiesta de los tabernáculos?
Aquí para la otra voy a leer el Evangelio antes de que sea la clase. ¿Qué simbolizaba el agua derramada por los sacerdotes sobre el altar durante la fiesta de los tabernáculos? Nos falta el sonidito del reloj. Tin, 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 tin. ¿Alguien? 3, 2, 1. El agua dada en el desierto y el futuro derramamiento del Espíritu sobre Israel. Y esta última, está bien, esta última. ¿Qué significado tiene el hecho de que Jesús llame a sus discípulos amigos en lugar de siervos? Y que no hay El que ninguno mayor que otro. A ver, hermano Roberto, ¿alcanza a escuchar? Ujú. Indica una relación de intimidad donde Él les ha dado a conocer todo lo que oyó de su Padre. Por eso los llamaba también amigos, por esa intimidad de lo que les platicaba del Padre. Bueno, pues quiero alcanzarles a comentar un poquito. A ver, no sé cómo será aquí. Bueno, ahí le vamos a dejar para no moverle a la pantalla. Tengo aquí la tarea, pues se las estamos compartiendo ahí en Classroom. Se han estado entregando, muy bien, muchas gracias a los que me han estado entregando. Se los voy a escribir ahí más en claro, ¿verdad? Pero también aquí es importante, lo vimos muy de pasadita, pero también estaría bien tenerlo en claro. En el Evangelio de Juan se encuentran las declaraciones metafóricas del yo soy. El yo soy. Son afirmaciones metafóricas. La pregunta es, ¿cuáles y cuántas son? Van a poner la cita. ¿Cuáles son las declaraciones metafóricas del yo soy? ¿Cuáles y cuántas? Con la cita. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuáles son esas declaraciones? ¿Cuántas son? Esta es la cita. ¿Y a qué se refiere? Esa es parte de la tarea. Se las digo aquí para poderlo expresar un poquito más y lo voy a tener ahí repetirla, escrito. por favor? ¿Que si lo repito? Sí, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, lo repito. Bueno, igual lo vamos a escribir ahí, ¿verdad? Para cerrar a las 9 nuestra clase. En este Evangelio de Juan se encuentran las declaraciones metafóricas del yo soy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir cuáles son, cuántas son, con su cita y a qué se refiere. Lo vamos a escribir ahí en el Classroom. Pero las hermanas, hermanos que entregan pronto su tarea dicen, de una vez ahorita que estamos aquí con la Biblia abierta, vamos a escribirlo. Bueno, hermanos, pues por esta sesión es todo. Yo entiendo y me voy dando cuenta que la palabra no, definitivamente no la dejamos de conocer y lo que genera en nosotros el tener esta comunión y ustedes aquí en clase en el instituto, esa hambre de seguir aprendiendo, hermanos, nos da esa confianza, esa certeza, esa seguridad y cada que aprendemos queremos seguir aprendiendo más. Yo anhelo, pido a Dios que en su corazón se genere esa hambre, que su espíritu siga teniendo esa hambre y sobre todo que sean llenos de Él para que nos guíe a hablar de esta luz, de esta verdad hacia las demás personas que lo necesitan, ¿verdad? Sean familiares, sean compañeros y pues es todo. Los vamos a estar viendo ahí por Classroom con las tareas y nosotros hasta el siguiente viernes.